saben lo que es, ¿no es cierto? Es una función que ingresa números reales, pero más de dos variables, más de dos valores, dicho de esa manera, y devuelve vector, un vector, ¿sí? Y esos son los campos vectoriales. Un campo vectorial sería esta función, P de xy por el versor y más Q de xy por el versor j, donde esta función es de dos variables independientes, o sea que entran dos valores o dos números reales, y cuando son valuados en estas dos funciones, cada una de estas funciones es un componente del vector. Me va a devolver me va a devolver un vector de dos componentes, ¿sí? Y para que ese campo vectorial sea conservativo, entonces esa función debe poderse representar por el gradiente de una función. Este gradiente, ustedes ya saben la definición del gradiente, es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de una función por sus variables independientes, ¿sí? Que está acá. Y esa función U no es una función cualquiera, es una función que se le llama función potencial. Es una función que se utiliza, que se lo aplica, digamos, de alguna manera, en muchos conceptos de física, no solo en este tema. Ustedes van a ver que la función potencial también la aplicamos o la utilizamos en una de las ecuaciones diferenciales, que sería la exacta, que la van a ver, si van a ver el video, ahí van a ver, que es encontrar la función potencial, y es la misma que encontramos acá. Así que si ustedes estudian este tema, ya tienen estudiado una ecuación diferencial, porque es el mismo procedimiento. Simplemente que acá nosotros lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, es la resolución. Esto es una introducción, pero nuestro objetivo es calcular una integral curvilínea sin utilizar la trayectoria, solamente el punto inicial y el punto final. No utilizar la trayectoria, porque nosotros hasta ahora la hemos utilizado siempre, porque lo que hacemos para resolver una integral curvilínea es utilizar la trayectoria, sustituirla, calcular el diferencial y convertir esa integral en una integral simple de una sola variable, y de esa manera resolvíamos la integral curvilínea. Todo el tiempo utilizamos las trayectorias, ¿sí? En cambio, en lo que vamos a ver ahora, no vamos a utilizar la trayectoria. Vamos a utilizar el punto inicial y el punto final de esa trayectoria. Y para poder hacerlo, tiene que ser el campo vectorial conservativo, que significa que ese campo vectorial debe poderse representar por el gradiente de U, donde U es la función potencial. Y ya vamos a ver qué característica tiene esta función y qué debe cumplir. Bien, si decimos que esta función potencial, que está representada por estas dos funciones P y Q, que son las componentes del vector F, y es igual al gradiente, entonces quiere decir que ese gradiente es la derivada de U con respecto a X por el versor Y, más la derivada de U con respecto a Y por el versor J. Esto significa que la derivada de U con respecto a X es igual a P, ¿sí? Y que la derivada de U con respecto a Y es igual a Q. De ahí parte nuestra igualdad, que acá lo hemos representado, P, derivada de U con respecto a X, y Q es igual a la derivada de U con respecto a Y. Si nosotros derivamos a P con respecto a Y, es decir, vamos acá, si yo hago esto, derivada de P con respecto a Y, entonces voy a derivar dos veces U, ¿no es cierto? Y vamos a derivar. Primero es derivada de X con respecto, derivada de X, y ahora derivada con respecto a Y. ¿Qué voy a obtener acá? La derivada cruzada, ¿sí? Y si derivo Q con respecto a X, a U la voy a derivar dos veces, y antes estaba derivada con respecto a Y, ahora
ahora lo derivo con respecto a X. Acuérdense que la simbología esta se escribe de esta manera, ¿no? O sea, esta es la primera con respecto a la primera que estuvo derivada y esta es con la segunda que se derivó. No da lo mismo poner en cualquier orden, ¿sí? Esa es la simbología. Bueno. De esta manera queda demostrado, ¿no es cierto?, que la derivada de P con respecto a I y la derivada de Q con respecto a X son iguales. ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo esto yo? Porque de acuerdo al teorema de Schwarz, ¿sí?, que lo hemos visto en los temas de derivada, en este teorema nos mencionaba lo siguiente, nos decía que las derivadas cruzadas, ¿sí?, iban a ser iguales siempre y cuando las funciones eran continuas y sus derivadas también continuas, ¿sí? Sus primeras derivadas continuas. ¿Por qué continuas? Porque se basa en el teorema del valor medio, donde, por definición, no se cumpliría si la función que voy a trabajar no es continua, siempre posicionada en el punto, ¿no? Entonces, como yo estoy trabajando con funciones continuas, entonces puedo decir que estas derivadas cruzadas son iguales. Y por esa razón, si estas derivadas son iguales, entonces se mantiene la igualdad de la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X. Esta es la demostración de esa igualdad que nosotros mencionábamos en algún momento, ¿sí?, para decir independencia de trayectoria. ¿Qué significaba la independencia de trayectoria? Que no dependía la trayectoria que yo utilizara, porque cualquier trayectoria que yo utilice va a valer el mismo valor la integral curvilínea. En cambio, cuando no había independencia de trayectoria, cada una de las rutas o de las trayectorias que yo utilice para calcular van a tener valores diferentes. Y acá, como decíamos, que una de las características del campo vectorial conservativo no depende de la trayectoria. O sea, esa es otra característica del campo vectorial conservativo. No depende de la trayectoria. Depende del punto inicial y del punto final, ¿sí? No importa qué trayectoria. Entonces acá también, con esto verificamos nosotros, ¿sí?, la igualdad de estas derivadas, ¿sí? Se debe cumplir eso. Si no se cumple eso, no es un campo vectorial conservativo, entonces ese campo vectorial no representa un gradiente. Si estas derivadas son iguales, eso significa que es un campo vectorial conservativo y que esta función vectorial representa el gradiente de la función U. ¿Quedó claro ahí? Bueno, y esto es lo que yo más o menos le expliqué recién. Esto también voy a aclarar, porque esto es una de las preguntitas que puede salir, que dice... bueno, nosotros podemos definir que la función f, que es un campo vectorial, definido en una región simplemente conexa. ¿Se acuerdan de simplemente conexo? Profe, eso sería para que el dominio de integración, digamos, sea continuo dentro de todo el dominio, ¿no? Claro, acuérdense que un dominio simplemente conexo era aquel dominio que no tenía huecos, era todo, o sea, todos los puntos contenidos en este conjunto pertenecían todos al conjunto, porque decía que yo podía dibujar, ¿no es cierto? Claro, si yo dibujaba curvas cerradas e ir disminuyendo su tamaño hasta lograr obtener un punto. Todos estaban contenidos en el conjunto. Eso quiere decir que si yo tengo un conjunto acá, lo voy a escribir, y hago
un círculo o una figura y la voy disminuyendo cada vez más pequeña y la reduzco en un punto y yo sigo dentro del conjunto. Si este conjunto hubiera tenido, qué sé yo, un subconjunto que no pertenece, hubiera tenido este hueco a este conjunto, ¿sí? Y hubiera tenido así, dibujo un círculo. Hay puntos que pertenecen y otros que no pertenecen. Entonces este ya no es simplemente conexo. Ese es solo conexo. Sí, este es conexo, porque yo puedo unir diagonales. Diagonales, claro, dentro del mismo conjunto. Perfecto. ¿Ves? Puedo unir y me mantengo en el conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que se cumpla también esto, ¿no es cierto?, debe estar definido en una región simplemente conexo. Una región quiere decir un dominio simplemente conexo. Nosotros cuando hablamos de conexo, simplemente conexo y todo eso, estamos hablando del dominio. Cuando hablamos de conjunto son los dominios. Entonces, para que sea un campo vectorial conservativo, el dominio debe ser simplemente conexo. Que esa es una preguntita, puede ser del parcial, ¿ven? Y que deben ser que P y Q deben ser continuas y sus derivadas parcial también continuas para que se verifique esta igualdad. ¿Y por qué debe ser eso? Porque nosotros hemos demostrado que si yo derivo a P con respecto a X, a P con respecto a Y y a Q con respecto a X, obtengo, ¿no es cierto?, las derivadas cruzadas. Y para mantenerse la igualdad de esas derivadas cruzadas, las funciones deben ser continuas y eso lo establece el teorema de Schwarz. ¿Por qué? Porque se basa en el teorema del valor medio, ¿sí? Y que es una de las aplicaciones del teorema del valor medio, porque tiene muchas aplicaciones. Y eso quiere decir que si cumple todas estas condiciones, entonces el campo vectorial es conservativo. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Otra manera de expresar y verificar es a través del diferencial total. Esta es otra forma, ¿sí? Si yo hago el desarrollo del diferencial total de la función potencial o la función U, ¿qué obtengo? ¿Qué sería el diferencial total de U? La sumatoria de los diferenciales parciales. Entonces tengo la derivada de U con respecto a X por el diferencial de X, más la derivada de U con respecto a Y por el diferencial de Y. Y de acá también veo que se mantiene la igualdad, porque esto es igual a esto, y esta expresión es igual a esta. ¿Sí? ¿Ven? Entonces esta es otra manera también de decir o afirmar, ¿no es cierto?, que la igualdad de derivada de U con respecto a X igual a P, y la derivada de U con respecto a Y igual a Q. Entonces sigo confirmando que este campo vectorial, ¿no es cierto?, representa el gradiente, de alguna manera, ¿sí? Bueno, la integral curvilínea que nosotros trabajamos siempre va a tener la función fuerza, el vector de los diferenciales, que este es el producto escalar, ¿no es cierto? Y tenemos el punto inicial A y el punto inicial B, ¿sí? Esas son las componentes de una integral curvilínea. Y vamos a decir que mide el diferencial potencial entre los puntos A y B, dado que si yo calculo, encuentro, ¿no es cierto?, la función potencial, de alguna manera, si yo le evalúo a esa función el punto inicial y el punto final y hago la diferencia la hago así, con el punto final menos la función U evaluada en el punto inicial. Esa diferencia se llamaría diferencia potencial. Y eso me representaría a mí de alguna manera la integral curvilínea. Por eso tiene que ser
un campo vectorial conservativo para que se cumpla esto, para cuando yo la evalúe con el punto inicial y el punto final y haga su diferencia, siempre hago la diferencia del punto final, porque es más grande menos el punto inicial, y ese va a ser el diferencial de potencial, que eso me devuelve a mí un campo vectorial conservativo, ¿sí? Si no, no se cumple. Bueno, entonces la integral curvilínea que yo voy a plantear, en base a lo que yo le había demostrado previamente, pongo el punto inicial, punto final, que es lo que yo voy a utilizar, porque no voy a utilizar las trayectorias, y voy a reemplazar este campo vectorial por el diferencial de U, dado que aquí lo hemos expresado, que es igual. Si se cumple y cumplen que las derivadas son iguales, entonces puedo tranquilamente representarlo de esta manera. Entonces, ahora nosotros, la trayectoria, ¿sí? En este caso dice que, bueno, la va a expresar de una forma paramétrica, ¿sí? Utilizando una tercera variable. Pero esto es un poco confuso porque en realidad lo que a mí me quiere demostrar, ¿sí? Es que cuando yo trabaje, ¿sí? La función va a trabajar, digamos, con la función U, utilizando el punto inicial y punto final. Quiere decir que ella va a utilizar una tercera variable para parametrizarla, ¿sí? Es decir, que va a desaparecer X, va a desaparecer Y, ¿sí? Que son las variables independientes que me definen la función, en la trayectoria también. Entonces estas trayectorias pasan a ser f de t, g de t, pero en forma teórica, ¿sí? Para fundamentar, porque en realidad lo que esto quiere decir, yo se lo traduzco, es que no van a usar las trayectorias, sino que van a usar una función U para evaluarlas en los puntos extremos y así de esa manera obtener la integral curvilínea sin utilizar las trayectorias. Entonces acá tengo, ¿ves? Que yo acá integro el diferencial de U, obtengo 1, ¿cierto? Valuado en A y B, y hago la diferencia U de B menos U de A, y la diferencia potencial. ¿Sí? Esta es la diferencia potencial que nosotros decimos, y que me indica que esa es la integral curvilínea, que además, ¿no es cierto?, no va a depender de las trayectorias, sino va a depender de los extremos. Y esto quiere decir que la integral curvilínea no tiene dependencia con la trayectoria, es totalmente independiente de la trayectoria. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Profe, entonces básicamente se utiliza esta tercera variable para expresar que no son la misma trayectoria, o sea, teóricamente. Sí, en realidad lo hace en la forma teórica, porque en la práctica no hacemos esto. Vas a ver qué hacemos en la práctica. En la práctica directamente, esto es como, a ver, esta definición que hay acá de las funciones paramétricas, es cuando ustedes trabajaban, ¿recuerdan la integración de funciones implícitas? Que ustedes tenían que ver cuántas variables independientes tenía, y supongamos que tengamos una función z igual a x y z, perdón, una función wxz. Ustedes tenían que saber cuál era la función, cuáles eran las variables independientes y cuáles eran las variables dependientes. En la parte teórica hablo, ¿no? Y había ponían así un corchete y ponían acá x igual a z igual a xy, y después ponían x igual a x, pero ustedes en la práctica no ven eso, ¿me entienden? En la práctica es como que no está fundamentado. Ustedes directamente le ponían un sistema de función implícita, y de acuerdo a las derivadas que les pedían, ustedes se daban cuenta cuáles eran las variables independientes o no. Y en la parte teórica, si ustedes se ponen a observar, existía como una definición, porque en realidad lo que hace acá, ¿no es cierto?, lo que fundamenta es que la va a parametrizar, es decir, que va
va a convertir la variable xy en dos funciones de una sola variable t. ¿Mm? Pero en la práctica no vemos este t, ya van a ver, vamos a trabajar todo con la función y no lo hacemos. ¿Mm? Y esto es únicamente para la demostración. ¿Para qué? ¿Por qué la parametrizamos? Porque cuando nosotros resolvemos una integral curvilínea, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es ponerla en función de una sola variable independiente. ¿Recuerdan? ¿Sí? Sí, profe. O sea, yo la ponía en función de X o en función de Y, pero ¿en base de qué? De las trayectorias. Pero como acá no queremos trabajar con las trayectorias, a ver, digamos, no es que, sí, porque yo tengo la opción de trabajarla de una forma u otra, ¿no? Pero en este caso yo no quiero trabajarla con integral curvilínea, ¿no es cierto? Entonces, lo quiero trabajar con el campo vectorial conservativo, con la función potencial. Entonces lo que hago es parametrizarla, porque si no, tendría que trabajar con la variable xy, ¿me entienden? O sea, ya tendría que trabajar con la trayectoria para ponerla en función de una variable. Entonces acá lo que hago es, la parametrizo para ponerla en función de una variable, una tercera variable que sería t. Entonces de esa manera yo puedo integrar, porque acá, ¿no es cierto?, ¿cómo hago? O sea, yo tengo el diferencial de u, pero una función que es función de xy, que representa una función de xy, pero como no voy a trabajar con la trayectoria, voy a trabajar con esta función depende de t ahora, porque lo impongo yo, para poderla poner en función de, porque en realidad no trabajo con la trayectoria, sino que voy a trabajar con el punto inicial y el punto final y una función u que yo utilizo, que es equivalente al campo vectorial con el que estoy trabajando. Voy a sacar el campo vectorial, no es sacar, voy a reemplazar ese campo vectorial con una función u. Y esa función u se la parametriza con una sola variable independiente, para poder resolver la integral. Eso sería en el fundamento teórico, ¿sí? Pero en la parte práctica no hacemos esa parametrización. Ya van a ver qué hacemos. Lo único que hacemos es encontrar la función potencial o la función u y la utilizamos a esa. Ahora miren, ¿cómo obtenemos la función potencial? Bueno, lo que va a hacer es expresa, ¿no es cierto?, el diferencial de u. Bueno, acá voy a volver un poquito atrás para que ustedes observen. Lo expresa como un diferencial total, ¿sí? Entonces, integra, ¿sí?, este diferencial, pero le integra con respecto a la variable x. Ustedes dirán, ¿pero puedo integrarlo con la variable y? Sí, o sea, da lo mismo integrar con una o con la otra. En la demostración esta comienza la integración con la variable x. Entonces acá este diferencial de u, yo tenía así, diferencial de u igual a p, yo voy a poner así nomás, diferencial de x más q, diferencial de y. Entonces lo que hace es integra, pero con respecto a la variable y, x. Acá integra, y esta se mantiene porque tengo el diferencial de x, es la variable con la que yo estoy integrando. Y esta pasa a ser mi constante de integración, bien dicho. Pero en vez de decir más c de la integración, dice una función phi de i. Como acá la variable es x, entonces al decir phi de i, se convierte en una constante, que está representada así. ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen? ¿O se perdieron? ¿O qué quieren preguntar? ¿Sí? ¿Se entiende cómo hago la integración y obtengo esto? ¿Ves que en el apunte es como que
que obvia muchos pasos, y a veces ustedes llegan a esto y lo aprenden de memoria, pero no saben de dónde surge, ¿me entienden? Entonces, bueno, surge de ahí, del diferencial total, yo la voy a integrar, y en realidad esto es una integración de variables separables, ¿sí? Pero en el fondo, esta diferencial de esta función u, la impuse que es en función de x, en vez de decir en función de t, como está la demostración, es como que la impongo yo utilizando una de las variables. Eso a lo que yo me refería, que en la práctica no hacíamos la parametrización, ¿sí? Por eso también es medio confuso. Bueno, yo obtengo esto. De esta manera, ¿no es cierto?, yo obtengo mi función potencial. Esta sería, de alguna manera, mi función potencial. Ahora vamos a ver. Bueno. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que habíamos obtenido U, bueno, y ahora habíamos obtenido esta expresión, esta igualdad. Ahora, yo voy a derivar U, ¿sí?, con respecto a I. Ahora, ¿sí? Vuelvo atrás. Entonces, esta expresión la voy a derivar con respecto, la voy a derivar, y acá con respecto a I, y acá con respecto a I, y ahí vamos a ver qué obtenemos. Derivo U con respecto a I, derivo la integral de P diferencial de X con respecto a I, y esa constante de integración, que es una función de I, como estoy derivando con respecto a I, ahora pasa a ser variable. Entonces, derivo phi de I, ¿sí? Porque estoy derivando ambos miembros. ¿Cuál es mi objetivo? Encontrar mi función potencial, ¿sí? Pero para mí, la phi de I, ¿sí?, la phi de I es una incógnita para mí. No puede quedar así expresada. Necesito saber cuánto vale phi de I, ¿me entienden? Para hacer eso, para encontrar el phi de I, yo derivo nuevamente a toda la expresión, encuentro la derivada phi de I, y ahora digo que cuando yo derivo U con respecto a I, ¿qué es igual a esto? A Q. Voy a sustituir esta expresión con esta. Bueno, en vez de seguirlo abajo, es como que lo pusieron del otro lado. Pero lo que hago es sustituir la igualdad de derivada de U con respecto a I igual a Q. Y me queda la misma expresión todavía, ¿sí? Y ahora luego voy a despejar phi de I, y me va a quedar Q menos derivada de la integral de P diferencial de X sobre derivada de I. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es integrar nuevamente phi de I, ¿sí? Y así obtenemos el valor de phi. ¿Qué me quedaría? Phi de I, porque todo esto es en forma simbólica, ¿no? ¿Qué me quedaría? Q menos la derivada de la integral de P diferencial de X, ¿qué hice acá? Sí, está bien, sobre la derivada con respecto a I, ¿sí? Me quedaría así. Y esta expresión, porque ahí obtengo phi de I, que ve que está incompleto esto, esa expresión yo debería reemplazarla acá. Y así de esa manera obtengo mi función potencial. Ahora vamos a ver este procedimiento, pero en la práctica, que es más fácil. En un ejercicio práctico, van a ver qué fácil que es. Sino que acá en la parte teórica tiene toda simbología, yo no puedo derivar, no puedo integrar, y entonces se me va haciendo como cada vez los símbolos más complicados. Pero en la práctica es muy simple, porque vamos resolviéndolo. Entonces, miren, yo tengo una función potencial, ¿no es cierto? Un campo vectorial, quiero decir, Primero voy a verificar si es un campo vectorial conservativo o que las igualdades de las derivadas se
se verifique esa igualdad. Entonces calculo ahora, bueno, acá está como, no sabemos cuál es el diferencial de X, el diferencial de Y, pero vamos a asumir que este es el diferencial de X y este es el diferencial de Y, ¿sí? Entonces, y este sería Q, Profe, Q, puse P, sí, una consulta. sí. Lo que deberían ser iguales no serían las derivadas segundas. No, esa es la demostración que por qué estas derivadas son iguales. Porque cuando yo la derivo nuevamente, obtengo las derivadas cruzadas y entonces ahí yo demuestro que por definición estas derivadas son iguales. ¿Me entendés? Esto es una demostración que yo hago, a ver, para que no quede la duda. Esto es la demostración de la igualdad que yo estoy verificando, que esto es P igual a esto. Entonces, yo cuando derivo P con respecto a Y y derivo Q con respecto a X, que obtengo acá la derivada segunda y acá con respecto a X, ¿qué hago? Obtengo las derivadas cruzadas. Si estas derivadas son iguales, quiere decir Claro, que las derivadas estas primeras son iguales. son iguales. Pero Bien. yo trabajo con las derivadas primeras. Esa es la Bien, bien. demostración. No es que tengo que calcular la derivada segunda. No, en la práctica solamente la derivada primera. Bien, gracias. ¿Qué quiere decir? Claro, derivo y como me dan iguales, ¿sí? Obvio que si derivo de nuevo también me va a dar igual, o sea, me van a dar igual, ¿sí? Y si hago la cruzada, porque son continuas. Yo hago la derivada primera nomás. Y si son iguales, yo ya ahí puedo afirmar que es un campo vectorial conservativo, que eso significa que hay independencia de trayectoria, y puedo tranquilamente encontrar la función U, y si la utilizo para resolver el integral curvilínea sin las trayectorias, entonces soluciono, obtengo la integral curvilínea. ¿Ven que acá no me definen las trayectorias? No me definen acá Y igual a X al cuadrado, no, solamente me definen el campo vectorial. ¿Y saben qué falta acá en este enunciado? Un punto inicial, supongamos que le pongamos un punto A, 0, 0 para completarlo, y al punto B. Porque en realidad la consigna esta, o sea, esta parte del tema, es encontrar la función potencial. ¿Sí? No es calcular la integral curvilínea, pero yo se lo voy a hacer completo cómo se aplica en una integral curvilínea, porque es lo que yo necesito, ¿me entienden? Este tema que estamos bien desarrollando ahora es encontrar la función potencial, y me da el ejemplo para encontrar la función potencial y la encuentra, pero no la aplica en un problema de integral curvilínea. A vos en el problema de una integral curvilínea te hubieran dado el punto inicial y el punto final, te hubieran definido bien el diferencial de X, diferencial de Y, ¿sí? Y te hubieran dicho aplique función potencial para resolver la integral curvilínea. O directamente no te dicen nada y no te dan las trayectorias. Entonces vos te tenés que dar cuenta que tenés que aplicar esto, función potencial. ¿Me entienden? Sí o sí. Porque si no, no tenés forma de calcular la integral curvilínea. Necesitas las trayectorias para trabajarla, para ponerla en función de una sola variable independiente. Te arrojan el campo vectorial, te dan el punto inicial y final, no te dicen la trayectoria y te dicen calcula la integral curvilínea, y ustedes empiezan a hacer malabarismo para ver cómo la resuelvo. Pero si uno sabe este tema, dice, no, tengo que aplicar función potencial. Primero verifico si es un campo vectorial conservativo, lo cumple, entonces ahí lo que puedo hacer, en este caso, empieza con el diferencial de U, pero si no yo podría tranquilamente comenzar en la parte práctica, les digo yo, ¿no? Decir, la derivada de U con respecto a X es igual a ¿qué? A P, ¿no es cierto? Por la igualdad que habíamos dicho. ¿P cuánto vale acá? X más Y
al cuadrado diferencial de x. Voy a poner el diferencial de x porque voy a integrar ambos miembros, ¿sí? Esto es p, ¿no es cierto? X al cuadrado diferencial de x. Cuando yo copio todo p, bueno, aplico la integral en ambos miembros y acá me quedaría u es igual a ¿qué? Esto yo lo voy a distribuir, ¿no es cierto?, al diferencial y voy a integrar primero la integral de una suma y la suma de las integrales. Entonces acá me quedaría x al cuadrado sobre 2 más, esta es una constante para mí porque estoy integrando ¿qué? Con la variable x, por x, que sería lo que yo lo obtuve acá, ¿ves? Que obtuve acá. Más, como es una integral indefinida, tengo la constante de integración, que en este caso es phi de i, que está acá. En vez de plantearla como el diferencial total. Por ahí a mí me gusta trabajarla más con la igualdad. Derivada de u con respecto a igual a p. Integro y obtengo lo mismo, ¿sí? Obtengo acá. Porque esta es mi función potencial. Esta es mi función potencial. ¿Ya la encontré? Así es de fácil. Ahí la encontré. Esta es la función potencial. Esta expresión. Pero ¿qué pasa? Yo necesito evaluar el punto inicial y punto final, que esto sería x1 y 1, x2 y 2, ¿sí? Pero este phi de i no sé qué representa, esa sería mi incógnita, esa es la que tengo que encontrar. Yo encontré ya mi función potencial, pero esa constante de integración tengo que saber cuánto vale. Entonces lo que voy a hacer es derivo nuevamente, acá lo voy a explicar para no hacer tanto lío, derivo u, ¿no es cierto? Acá derivo u con respecto a i, ¿sí? Acá voy a poner, derivo la función u, esta, la derivo a u con respecto a i, ¿sí? Y tengo que derivar todo con respecto a i, porque esto es una igualdad. Entonces, si derivo a u con respecto a i, todo el otro miembro también lo derivo con respecto a i, que lo hace acá. Miren. Derivo u con respecto a i. Entonces, esta expresión i no tiene, entonces vale 0. Quedó 0. Esto queda 0. Y acá con respecto a i me queda 2ix, que está acá. ¿Sí? 2ix. Más esta es una función de i y estoy derivando con respecto a i, entonces me queda la derivada de phi de i. Ahora sabemos que la derivada de u con respecto a i es igual a q. ¿Cuánto vale q? 2xi. Entonces lo que hace, voy a hacerlo acá. Lo que hace es, sustituye esto por q. ¿Y cuánto vale q? 2xi. Entonces lo que me quedaría en realidad es 2xi igual a 2xi más phi de i. ¿Cuál era mi incógnita? Phi de i, ¿no es cierto? Yo tenía que saber cuánto valía phi de i. Bueno, voy a despejar, voy a pasar esto, 2x, al otro miembro, que me queda 0. Y acá me queda phi de i. Si yo integro ambos miembros con respecto a i, con el diferencial de i, ¿qué obtengo? Phi de i. Y ahí encontré lo que vale phi de i, vale 0. Vale 0. Entonces voy a la función original, que sería esta, que está acá arriba. Voy a borrar para que no sea tanto... ¿Y por qué phi de i no vale una constante, o sea, no sé, un número real, o cualquier número? No, este ejemplo da 0, pero, por ejemplo, hay veces que no, la mayoría de las veces queda una función. Cuando yo integro, me queda una función. O puede valer 2, puede valer 1, puede valer cualquier valor. Esto es medio engorroso, porque es como que hace una bajada de una parte práctica, acá igual a 0, y acá después pone phi de i igual a c. No, no vale c,
o sea, es una forma general para decirte que es la constante de integración. Esto es medio confuso, no lo miren, y esto tampoco. Porque en la parte práctica acá vale 0. Entonces acá diría más 0, ¿me entienden? Que eso no lo confundan más C. ¿De dónde sale Q? Q sale de acá, mire, de acá. Voy a marcarlo con amarillo. Q es esto, porque habíamos dicho que esta función está asociada al diferencial de I, entonces le llamamos Q y a este le llamamos P. De ahí sale Q. Acá, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que, en esto tenés que tener en claro lo siguiente, que la derivada de U con respecto a X es igual a P. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este campo vectorial, quiero decir, es igual al vector gradiente? Entonces habíamos dicho que si lo igualábamos, esto es la derivada de U con respecto a I. Y esto igual a Q. Entonces, cuando nosotros acá derivábamos, voy marcando con amarillo, derivábamos a U con respecto a I nuevamente, entonces esto es igual a Q. ¿Y cuánto vale Q? 2xi. Y entonces lo paso en limpio, lo pasé en limpio acá, porque acá es como que está mezclando todo. Pero esto que te está diciendo eso, que la derivada de U con respecto a I igual a Q. ¿Y cuánto vale Q? 2x. Bueno, entonces voy a reemplazar a la derivada de U con respecto a I igual a 2xi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me baso en esto. ¿Con qué partí yo? Cuando partí acá. Partí diciendo con esta igualdad, que la derivada de U con respecto a X es igual a P. Entonces dije, derivada de U con respecto a X igual a P. ¿Cuánto vale P? En mi ejemplo práctico, X más Y al cuadrado diferencial de X. Bueno, lo transcribí acá. Como yo necesito saber U, ¿cuál es la manera de encontrar U? Integrando, porque está derivado. Entonces, al integrar, encuentro mi primitiva, que sería mi función U. Integro ambos miembros y obtengo esto. Esta es mi función potencial. Pero ¿qué pasa? Necesito saber cuánto vale phi de I. Por eso hago todo este procedimiento, que vuelvo a la U, la vuelvo a derivar, pero con respecto a I, integro, encuentro phi de I, vuelvo a integrar y al final encuentro mi phi de I, ¿sí? Que en este caso vale 0. Entonces, ¿cómo me quedaría mi función potencial final? U es igual a X al cuadrado sobre 2 más Y al cuadrado por X más 0. No lo pondría, pero bueno, lo dejo ahí expresado. A ver, hay veces, en este punto es clave para saber si cuando yo estoy resolviendo un ejercicio de este tipo, estoy bien o mal. En esta expresión, en este caso se me anuló todo, ¿sí? 2xi, cuando lo paso al otro miembro, acá, lo voy a ver de acá. Cuando paso esta expresión al otro miembro, se me anula, me quedó 0. Pero no siempre se anula. Esto es porque este ejemplo se anuló. Hay veces que se anula alguna cosa, no todo, ¿sí? Y por ejemplo, podría haber quedado, supongamos que hubiera quedado otro término que hubiera quedado 2x, ¿no? Porque hay ejercicios que aparecen y queda otra expresión acá, cuando yo derivo. No queda la misma. Entonces, bueno, paso esto, se me anuló, pero paso el otro y me hubiera quedado, voy a borrar todo esto para que no se mezclen. Supongamos que hubiera tenido esta expresión, ¿no? No existe ese 2x acá. Yo lo agregué para que vean. Paso este miembro al otro, se me anuló, pero queda esto, entonces me queda menos 2x igual a phi de I. Bueno, pero yo necesito encontrar, me queda la derivada primera de phi de I. Quiero encontrar phi de I, sin derivar. Entonces lo que yo voy a hacer es derivar con respecto a I. Entonces,
acá X pasa a ser constante. El 2 es una constante, porque estoy en función de Y, ¿no? Estoy integrando de acuerdo a Y. Entonces me quedó menos 2X, porque la saqué, por Y. Porque acá, sin querer, imaginariamente tengo un diferencial de Y. Y esta, ¿qué me quedó? Phi de Y. Bueno, ahora phi de Y no vale 0, vale menos 2xy. Bueno, voy acá y coloco menos 2xy. Te puede quedar una constante, te puede quedar como esta, o expresiones xy, o se te puede anular como el ejemplo original, o sea, voy a borrar para que después no quede, acá te quedaba 0. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no es que siempre da 0, no siempre da 0. Voy a borrar acá, entonces acá me quedaría 0 igual a phi de Y. Entonces, en mi ejemplo, vale 0. Voy a sacar esto. Entonces, ¿cómo hago la diferencia de potencial? Bueno, voy a evaluar la función U en el punto B, ¿sí? Que en este caso es el punto 1, 1, menos el inicial, que evalúo la función potencial en el punto 0, 0. Acá terminaría mi ejercicio. Evalúo en 1, 1, ¿cuánto me daría? 1 medio más 1 me daría 3 medios. Y el punto 0, 0 se me anularía 0, 0, menos 0, lo exagero para poder, entonces mi integral curvilínea vale 2/3. Es decir, hice todo este procedimiento para encontrar la función potencial que es U. Como queda expresada phi de Y, tengo que encontrar phi de Y, ¿qué hago? Derivo a U con respecto a Y. Podría haber empezado al revés, podría haber empezado derivada de U con respecto a Y igual a 2xy diferencial de Y. Integro, obtengo la función potencial, pero acá en vez de ser phi de Y, me hubiera quedado phi de X. Derivo ahora U con respecto a X. Y derivo y así, el mismo, es todo mecanizado, chicos, todo igual. Pero es indistinto empezar con derivada de U con respecto a X o con derivada de U con respecto a Y, siempre y cuando seamos coherentes con lo que me da en el ejercicio. Este es un ejemplo práctico. Y acá que dice phi de igual a C, porque en este caso me dio una constante, ¿sí? Puso C ahí, pero no puede tomar cualquier valor indeterminado, así como una integral indefinida. No, toma el valor que encuentro de phi, ¿sí? Y después, ¿cómo lo aplico en el ejercicio? Bueno, debo tener los puntos inicial, punto final, evalúo la función potencial en el punto final menos el punto inicial, y así obtengo el valor de la integral curvilínea, que es el diferencial potencial en este caso, dado que no trabajamos con la trayectoria, simplemente con el punto inicial y punto final. Bueno, y acá terminaría este tema. Y acá terminaría integral curvilínea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, a mí me quedó claro. Sí, por ahí se van procesando. Bueno, No, profe, hasta que no lo vea, no. Claro, sí, entiendo. Encima viste que esto es medio, y que yo por ahí quiero decir todo. Bueno, cuando lo vean detalladamente, si les surge alguna duda, pregunten. Y bueno, recuerden este detallito para que no se les confunda. Se entendió que no es C, es el valor del phi de Y, porque este es un ejemplo práctico. Pero este ejemplo, como vuelvo a decir, es para encontrar la función, obtener la función potencial, ¿ven? Que acá dice. O sea que no importa el punto inicial, el punto final, acá lo único que me importaba a mí es encontrar la función U,
pero a mí me interesa aplicarla en un ejemplo práctico de integral curvilínea. Entonces, por eso yo agregué el punto inicial y final, porque digamos que en la parte práctica se hace hasta este punto. No es a encontrar la función potencial nada más. Yo utilizo la función potencial para evaluarla en los puntos y así obtener el valor de la integral curvilínea sin utilizar las trayectorias, sin hacer esa sustitución de variables que hago. Es otra forma. O sea que hay como... Puedo aplicar este método en cualquier integral curvilínea, en cualquier campo vectorial, este método de la función potencial. Les pregunto a ustedes. ¿Puedo aplicar esto en cualquier integral curvilínea? ¿En cualquier campo vectorial? No, tiene que ser conservativo. ¿Eh? O sea, no, tiene que ser conservativo. Exacto. Tiene que ser conservativo. ¿Qué significa? Que las derivadas parciales, ¿sí?, deben ser iguales, que ustedes tienen que decir cuáles son las derivadas parciales, y que además, bueno, que ese campo conservativo, si ese campo vectorial es conservativo, entonces representa el gradiente de la función U, por eso puedo trabajar con la función potencial. No es en cualquier. Igual que teorema de Green, no puedo trabajarla en cualquier campo vectorial, también tiene que ser independiente de trayectoria, porque cuando hago la diferencia de las derivadas se me anularían y no puedo calcularla, ¿sí? Eso significa que están en equilibrio el sistema de energía, si se me anula esa integral curvilínea. Bueno. En cambio, la integral esta que es abierta, ¿sí?, que es una curva labiada, que generalmente yo trabajo con la sustitución de la función, ese método lo puedo aplicar en todo menos en este, porque en este no tendría las trayectorias, ¿sí? No me lo darían como dato a las trayectorias, de esa manera se dan cuenta que es una función potencial. Si me dan la trayectoria y cumple estas derivadas, que las derivadas parciales son iguales, bueno, ignoro las trayectorias y trabajo únicamente con el punto inicial y final y trabajo con la función potencial. Ven las diferentes formas de trabajarla. Bueno, chicos, ahora sí los libero. Nos vemos. Sí. Veo acá que sigue en R3, eso no entraría, ¿no? ¿Sigue qué? Que en el apunte veo que sigue con lo mismo, pero en R3. No, en R3 no. Ah, bien. Lo que sí le pueden pedir en la parte práctica, algún ejemplo con X, Y, Z. ¿Es todo lo mismo? Simplemente que se agrega una integral más, una derivada más, y tiene que ver las combinaciones de las derivadas, que sean iguales. Bien. Bueno. Bueno, buenas noches y nos vemos. Buenas noches, profe. Nos vemos por el parcial. Cualquier cosa me avisan. Bueno. Bueno. Gracias, chao. Hasta luego, buenas noches, descansen. Chao, profe.